Entonces, primero, la parte del cliente lo tenemos bien. ¿Por qué? Porque el cliente, recordemos que es aquel ente que tiene esa cobertura sobre el producto o servicio, ¿sí? Ya habíamos hecho un ejercicio como Frito-Lay, sería el cliente, y Chistris podría ser la marca a la que vamos a trabajar, ¿cierto? La fecha de presentación, él puso la fecha de presentación del ejercicio el 28 de septiembre, que era la fecha de entrega, pero te dijo que al mes iba a ser la fecha de lanzamiento, cosa que está bien, ¿cierto? Pero siempre la fecha de presentación es cuando el publicista tiene que venir a presentarnos la campaña creativa que van a hacer según la problemática que tenemos. Esa es la fecha de presentación. Y la fecha de lanzamiento es cuando nosotros tenemos tentativo lanzar esa campaña ya al mercado. ¿Listo? Objetivo primario y secundario. Entonces él dice, objetivo primario, recuperar la imagen del ministro. Claro, eso es lo que está planteado dentro del ejercicio. Y así se los puse a ustedes textualmente dentro del ejercicio del campus virtual. Recuperar la imagen del primer ministro. Secundario, desarrollar una campaña en redes sociales. Bueno, él ya está ahí brindando una solución. Recordemos que en el brief no se deben colocar soluciones. No se deben colocar soluciones. Entonces ahí ya está exponiendo una solución. Entonces, si vemos acá, en el objetivo secundario, allí estás exponiendo la solución a la situación cuando hablas de redes sociales. Fíjense que eso es algo que yo a él le hago énfasis de lo que dice. No pongamos nada que tenga que ver dentro de un brief, una solución. Ninguna idea de ustedes. No se puede. ¿Por qué? Porque esto encasilla o castra el proceso creativo de la agencia de publicidad. Entonces, aquí no vamos a proponer dentro del brief, no se proponen soluciones. Que muestre como un héroe de la nación, bueno, etcétera. No. Comunicar una nueva ley que permita, bueno, yo le dije ahí dentro de las observaciones, Santiago, comunicar una nueva ley, o sea, hacer una nueva ley, todo lo que implica los costos, los gastos de una nueva ley es complejo y de presupuesto nosotros tenemos 120 millones de pesos, es muy complejo. Ahora, tengamos presente que comunicar una nueva ley, ¿qué estaríamos haciendo? Otra vez cayendo en lo mismo. Estamos proponiendo soluciones dentro de un brief. No debe ser así. ¿Listo? Entonces, un objetivo secundario. Si el objetivo primario es recuperar la imagen, entonces puede ser un prestigio, buscar un prestigio, o tal vez obtener relaciones públicas con medios, qué sé yo. O sea, no relaciones públicas con medios porque también sería como una solución. Hay que pensar bien qué otro tipo de ejercicio sería como un objetivo secundario. Ojo, chicos, que el objetivo secundario no es lo mismo que un objetivo específico. Un objetivo específico, y siquiera queda grabado porque el objetivo específico es aquel que me lleva a conseguir el objetivo general, ¿cierto? Pero el objetivo primario es aquel objetivo que se tiene que tener en cuenta como en primera instancia y el objetivo secundario es en segunda instancia. Entonces, la primera meta es el objetivo primario, la segunda meta es el objetivo secundario. Entonces, fíjense que aquí no nos dice objetivos específicos, porque yo he recibido brief que traen objetivo primario, tan, listo. Objetivos específicos, no tenemos objetivos específicos, nos están pidiendo es un objetivo secundario, o sea, segunda opción, o sea, la segunda meta que hay que alcanzar, eso es un objetivo secundario. ¿Qué es el desafío? El desafío es un inalcanzable, diferente al objetivo primario y secundario. Si tenemos un desafío, un primer objetivo o un objetivo primario, que es el alcanzar, que es recuperar la imagen del primer ministro, pues un desafío es casi un inalcanzable, un ideal. Es algo que en el mejor de los casos, si conseguimos el objetivo primario y el objetivo secundario, pues sería ideal que obtuviéramos este desafío. Eso es un desafío, es un inalcanzable. Y aquí nos dice él, nos propone Santiago,
desviar la atención que tiene la población sobre el video de transmisión y redirigir hacia una campaña que permita invertir la actual crisis, convertir la actual crisis en una oportunidad y así mostrar al primer ministro como un orgullo del Reino Unido. Está bien, está bien. ¿Por qué? Porque eso sí es un desafío. Pues, ¿no les parece a ustedes un desafío, algo muy inalcanzable y que podría lograrse, pero con mucho esfuerzo, que la gente desvíe la atención o olvide lo que pasó en el video de transmisión de la, de la propuesta de este capítulo que nos vimos? Entonces, eso sí es un objetivo, eso sí es un desafío. Y fíjense que es totalmente diferente al objetivo primario y secundario. Entonces, no se copien de este, por favor, pero les estoy mostrando evidencias de que se puede lograr teniendo la claridad de cada uno de estos segmentos. Target. El target, fíjense, yo quiero que veamos el ejercicio que hizo Santiago Calle, que me pareció muy pertinente mostrárselos, porque fíjense, todo lo que puso en target, puso una cuartilla de texto en target, y eso se trata, en el público objetivo, porque es que en el público objetivo nosotros encontramos observas muchas posiciones como de ustedes, fíjense acá, algo muy escueto, algo que no da mucha información, algo que no ha tenido la mayor investigación. ¿Qué dice aquí en Target? Dice, personal de seguridad del ministro, residentes de Inglaterra, hombres de 39 años en adelante y temperamento tosco. Pero por favor, ¿qué tenemos ahí? Entonces, o sea, que la audiencia que esta persona se va a enfocar en el personal de seguridad del ministro. ¿Cuál es la segmentación geográfica? Residentes de Inglaterra. No. Segmentación demográfica. Hombres de 39 años en adelante. Dios mío, esto es algo que al comunicador o a la persona que diligenció el documento se le ocurrió, no tuvo investigación. Veamos tal vez otro. Bueno, un poco más elaborado. Bueno, sí, veamos este. Dice, a partir de la segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y conductual, mejor dicho, ahí reunió todas las segmentaciones en una sola. Vamos a ver. Se puede concluir que la mayoría de los habitantes del Reino Unido tienen acceso a Internet. Por favor, qué novedad, ¿qué es eso? Entiéndanme, muchachos, que yo no estoy pretendiendo ridiculizar al estudiante que entregó esto, sino que nos sirva de ejemplo, así como muestra un ejemplo de qué se hizo bien, uno de qué no se hizo bien. Esto es algo que se nos ocurrió a nosotros. ¿Quién no tiene acceso hoy en día a Internet? Y ella está diciendo, o él está diciendo, la mayoría de habitantes del Reino Unido tienen acceso a Internet. ¿Qué conclusión? No necesitamos tener una investigación para saber que la mayoría de la gente de una población de cierto país, no solamente de Reino Unido, sino también de Colombia, sino también de Brasil, tal vez de España, tienen acceso a Internet. Eso no es un estudio juicioso del target. Y cuentan con por lo menos, ojo con esto, y cuentan con por lo menos un televisor por casa. Oh, qué descubrimiento. No, esto no es una investigación de un target. Una investigación de un target depende de una segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Todas son muy importantes y todo publicista siempre se fija sobre estas 4 segmentaciones. Ahora, ¿qué es eso? Se los voy a explicar por si de pronto, para que no les quepa. Esto es una presentación ahí de la especialización de relaciones públicas, que parte de esas presentaciones también se las he dado, son contenidos que ustedes han tenido también. Muy bien, segmentación geográfica, claro. División del mercado en diferentes unidades geográficas, como por ejemplo naciones, regiones, municipios, ciudades, barrios, tamaño de la ciudad, densidad, clima, región del país o el mundo, ¿sí? Entonces, hay marcas que se ubican sus tiendas dependiendo de una segmentación geográfica, dependiendo de la... No, a ver,
¿Qué quiero decir? Surtimax lo podríamos encontrar nosotros en el poblado. Pomona sí, pero Surtimax no creo, o no he visto el primero. Carulla sí, pero Surtimax no. Éxito sí, pero Surtimax no. Por eso puse estas marcas. ¿Pero por qué ellos hacen eso? Por una segmentación de mercado. Ellos dicen, perdón, por una segmentación geográfica. Ellos dicen, geográficamente no nos conviene a nosotros como marca Surtimax meternos en el poblado, por ejemplo, ¿cierto? Segmentación geográfica. Segmentación demográfica, variables demográficas como edad, género, tamaño de familia. Ojo, mire todas estas variables que se pasan o que se pasan por alto. Tamaño de familia, ingreso, ocupación, educación, religión, raza, nacionalidad, generación, etcétera. Eso son los aspectos que se tienen en cuenta en una segmentación demográfica. Chicos, si ustedes tienen esto para entregar el brief para el sábado y lo quieren hacer bien hecho y se van a esforzar, yo les doy más tiempo, no me importa, a mí no me importa darles más tiempo. A mí lo que me importa es que comprendamos bien cómo diligenciar esto adecuadamente. Aparte que hay chicos que me han dicho, no, es que nosotros nunca hemos visto qué es un brief. ¿Verdad? Variables como edad, género, tamaño de familia, ingreso, ocupación. Sara tiene ahora Sara Kids, Sara Home. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene dentro de su marca, claro, una segmentación demográfica y extiende su línea de marca, la extiende para diferentes segmentos demográficamente. ¿En qué? Género, Sara Women, Sara Men, Sara Kids. También tiene segmentación por ingreso, porque sabemos que es una marca con ciertas preferencias o con un prospecto de cliente que tiene cierto nivel socioeconómico. O lo mismo Arturo Calle. También tenemos Arturo Calle Kids, ¿cierto? Bueno, esta línea de crucero, lo que pasa es que esa presentación tiene unos fondos de ejemplos muy bacanos que profundizan cada una de las segmentaciones. Entonces aquí podemos ver muchos de los aspectos que se analizan en una segmentación demográfica. No solamente como los ejemplos que habíamos visto ahora y que no vale la pena repetirlos, pero que lo hacen muy somero y que es lo que se les ocurre. Y eso es una investigación de mercados o una segmentación irresponsable. Creer cómo se comporta un público o un segmento de gente, y es lo que yo creo, que ellos son así sin haber hecho una investigación. Segmentación psicográfica. Entonces dice, divide el mercado en diferentes grupos de la clase, según su clase social, el estilo de vida o las características de la personalidad. Entonces, aquí vemos otro tipo de conceptos o aspectos que hay que tener en cuenta de ese público para poder definir qué características de personalidad tiene. Y si vamos a definir, y vamos a decir, los adultos mayores de 39 años, pero los adultos mayores de 39 años van hasta los 70, 80 años. Y créanme que las características de las personalidades de toda esa población tan amplia son muy diferentes. Pero si usted me dice, de los 30 a los 42 años, perdón, de los 39 a los 42 años, entonces se reduce la población, queda mucho más pequeño y esa población es mucho más fácil estandarizar unas características de personalidad o unos estilos de vida. ¿Sí? Entonces no le temamos a reducir el tamaño de la población. No le temamos a microsegmentar. Pues fíjense que aquí ya puse ejemplos. En ese entonces todavía estaba Viva Colombia, ahora es Viva Air. Entonces hay unas marcas para ciertas personas según sus estilos de vida, según sus características de personalidad, así como Andrés Carne de Res, o como esta línea de cruceros, que es Regent y Royal Caribbean, que son dos cruceros, líneas de cruceros, pero que difieren en su público objetivo porque los estilos de vida y las características de la personalidad y la clase social de sus públicos son diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta cuando hagamos una segmentación psicográfica esto. Y la conductual es muy importante. De hecho, la mayoría de los publicistas se basan sobre la segmentación conductual, porque
hay teóricos que dicen que esto es lo más importante para los publicistas. Yo difiero porque, ¿qué pasa entonces con la otra información? Con edad, género, con psicográfica, geográfica, demográfica. Y si están ahí, entonces, ¿por qué los vamos a omitir? Y nos vamos a enfocar solamente en una segmentación como la conductual. No, la conductual es muy importante. Y es sobre las conductas, sobre las actitudes que toman las personas, sobre el uso que le dan los consumidores frente a la respuesta sobre el uso de los consumidores hacia esos productos o servicios. Y eso es la conducta, esa es la segmentación conductual. Pero la segmentación conductual se divide en dos, en segmentación conductual por ocasión o segmentación conductual por beneficios. Y cuando hablamos por beneficios se divide en tres, estatus del usuario, frecuencia de uso o situación de lealtad. Son tres diferentes. Segmentación conductual por beneficios, por estatus del usuario. Por estatus del usuario se divide en 5, que son no usuario, exusuario, usuario potencial, usuario primario o usuario habitual. Entonces, fíjense que son diferentes. Yo tengo un documento complementario excelente para entender la segmentación conductual y estas derivaciones, con ejemplos bacanísimos para que lo lean, de Coca-Cola, de marcas superposicionadas. Entonces, lo voy a juntar dentro del campus junto con este fragmento de presentación para que ustedes tengan acceso a esto, ¿cierto? Entonces, aprendamos a hacer una buena segmentación geográfica, psicográfica, demográfica y conductual. Fíjense que les estoy dando herramientas para poder hacer algo mucho más elaborado y definir ese público mucho más preciso. Pero también hay unos tipos de consumidores y eso hay que analizarlo. Eso también hay que analizarlo cuando estamos haciendo investigación de mercados o estudios de mercados o el target. ¿A quién nos vamos a dirigir? Pues hay tipos de consumidores. No todos los consumidores somos iguales. Por eso está el adultecente, que el adultecente es una persona que es adulta, que tiene una independencia económica y que realmente no tiene ni siquiera que trabajar porque está viviendo, por ejemplo, una herencia, pero tiene un pensamiento de niño y todos sus artículos de compra son en consecuencia de su pensamiento y de sus comportamientos. Son inmaduros, compran nimiedades, compran cosas que no tienen sentido para su edad. Juguetes, básicamente. ¿Cierto? Los bubos, que son los burgueses y los bohemias, que son personas adineradas que tienen independencia económica, buen poder adquisitivo económico y que sus productos de consumo son básicamente viajes, bienes suntuosos se llaman, bienes suntuosos, viajes, relojes, carros, no basta con uno, sino que mínimo dos, porque son gente muy burgués, ¿cierto? Los dinks son estas parejas que son muy contemporáneas y que vienen presentándose como fenómeno de parejas que deciden casarse, que deciden vivir juntos, pero que deciden no tener hijos. Y son los dinks. Pero, ¿por qué? Porque ambos están en una sintonía de crecimiento profesional y evolución, donde ellos dicen, acordémonos, no vamos a tener hijos. Sí tienen perros, sí tienen mascotas, pero no tienen hijos, cosa que les evada sus responsabilidades o que su economía se vea afectada por tener unos hijos. Entonces, tratan en pareja de conseguir, pues, de alimentar su economía, su poder adquisitivo y todo eso, y esa es su particularidad. Estos son los DINKs, que son otro tipo de consumidor. Y para este tipo de personas, de consumidores, ellos tienen unas preferencias para comprar. Los geeks o tikis, hay algunos que se definen como geeks o tikis, pero realmente pues, hay que tener buen dinero para poder ser un geek, un verdadero geek o tiki. Son personas que son apasionadas por la tecnología, que todos sus artículos de compra no solamente son tecnológicos, sino lo último que ha salido en tecnología. Es decir, el último smartphone, el último Apple iWatch, el último, etcétera. O las últimas, mejor dicho, usan wearables. Y los wearables son esas tecnologías adaptables al cuerpo, ¿cierto? Eso
son los geeks o tikis. Viven a la vanguardia de lo que está sucediendo a nivel tecnológico. Los kidult son personas diferentes al adolescente porque tienen unas características diferentes. ¿Cómo qué? Como que son personas adultas, pero trabajan. Y que se comportan como niños también. Les gusta jugar, les gusta compartir espacios con los sobrinos, con los niños. No les da nada sentarse a jugar en cualquier espacio, en cualquier momento con un niño, porque él también tiene una mentalidad de niño. Pero es esa mentalidad no como el adolescente, que es irreverente, que es mucho más infantil, pero en cambio esta persona es hasta gamers, es una persona que tiene conciencia de en qué estado de edad está y que necesita trabajar para subsistir. Pues sus artículos de compra son básicamente según a su edad, que son diferentes en sus comportamientos que manifiestan, de jugar, de niño, ¿cierto? Los metrosexuales, que todos ustedes también conocen, pues de estas personas que están siempre en cuidado de su belleza personal y física y que sus artículos de compra son enfocadas en esto, en el cuidado de su imagen. La mujer alfa es una mujer profesional, independiente económicamente, empoderada de sí, que le gusta tomar decisiones, que le gusta sentirse que ella es la que lleva la batuta. Hay veces que es muy, hay veces no. En la gran mayoría de las situaciones, pues hace sentir a la pareja o a la otra persona que ella no es la que toma las decisiones, pero sí es así. Sus artículos de compra, por lo general la mujer alfa es soltera, por lo general, pero cuando no lo es, se comporta de esta forma. Sus artículos de consumo son básicamente viajes, son cosas muy personales para ella y que le hagan sentir esa satisfacción de que ella es totalmente independiente y que tiene su propio poder de decisión. El senior gold es un adulto mayor que ya ha trabajado toda su vida, que tiene una independencia económica por su pensión, jubilación, que no ve por alguien más, es decir, ya sus hijos están grandes y todo eso, pero su mentalidad, su pensamiento es de joven, como de adolescente, como que quisiera sentirse otra vez como muchacho, sale a rumbear, se tatúa, hace unas cosas que son contrarias a los estereotipos que tenemos nosotros implantados en la cabeza y que son de esta característica. Los single and ups, pues son todos estos padres solteros y que básicamente siempre están de un rango de nivel socioeconómico de clase media y que están siempre en procura de sus hijos. Los Sting Guys son chicas o chicos, porque ya el fenómeno ha mutado, ya no es cuestión de género, que están siempre en casa de ofertas, casa de descuentos, es decir, cazando esos bonos, estas oportunidades de descuento para poder comprar sus artículos, se endeudan mucho, sus tarjetas de crédito por lo general siempre están al tope, están endeudadísimos y pues estos son los tipos de consumo. Sus artículos de consumo son básicamente artículos para evidenciar que tienen capacidad de pago. Es decir, son artículos más de imagen externa que para ellos. Entonces, esos son este tipo de personas, ¿cierto? Y los twins son jóvenes de 8 a 13 años, básicamente que están dentro de ese rango de edad, dentro de esos 5 años, que son totalmente marquilleros, que son niños, que son chicos que quieren ser marquilleros porque no se quieren quedar atrás con sus pares y que no te acepta un jean o un smartphone si no es de tal marca, o un maletín si no es de tal marca, o unos tenis si no es de tal marca. Entonces, ellos también son impulsadores, se tienen en cuenta como tipos de consumidores porque son impulsadores a las compras. Si bien ellos no tienen la independencia económica, impulsan a que sus padres les compren, ¿sí?
Finalmente, otro aspecto que hay que tener en cuenta dentro de un prospecto, de un cliente potencial o de una segmentación o de un target es la generación. Las generaciones. Y hay generaciones que son diferentes. Y hasta ahora los teóricos tienen 4 generaciones, que son los baby boomers, que son aquellos nacidos entre el 46 y el 64, y que estos vienen siendo ahora nuestros abuelos, que no son tecnológicos y que hay especificidades. Claro que sí, hay personas que nacieron dentro de este rango de años, pero que tienen su smartphone y que a veces hay unos que tienen hasta WhatsApp, pero en términos generales son reacios a la tecnología, porque eso ya no es de ellos, ellos ya no lo vivieron. Contrario a la generación X, que la generación X viene siendo nuestros papás, nacidos entre los años 75 y 79, y que son esa juventud de los años 80, donde ellos vieron la televisión en blanco y negro, perdón, donde ellos vivieron la era hippie, donde ellos vivieron una evolución tecnológica que ahora la usan por la exigencia del medio, pero que no son muy dados a explorar estos artículos tecnológicos. La generación Y, que es a donde estamos todos, y me incluyo, estamos ahí desde el 80 al 2000, los nacidos en el 80 al 2000, y que somos los millennials. Pues los millennials somos aquellos que vivimos toda la transición de la era análoga a la tecnología y que vimos toda la evolución, el crecimiento de los videojuegos. Algunos, pues, de pronto más cercanos al 2000, nacidos en los años más cercanos a los años 2000, pues de pronto no vieron cómo fue toda esa transición, pero se consideran también millennials, porque tienen ciertos aspectos análogos, todavía están acostumbrados a que vivieron ciertas cosas análogas y que también pues están adaptados a la tecnología y a la era digital. Diferente a la generación Z, que fueron los nacidos del año 2001 en adelante y que es una generación que es netamente digital. Pues tengamos en cuenta que en 1990 y algo viene, o en 1990 viene la era de la Internet a Colombia, o a Sudamérica, donde pues estas personas todavía no habían nacido, entonces son netamente digitales. Ellos con la analogía o con los aparatos análogos, perdón, son muy reacios y son más perceptivos a temas digitales. Esto es lo que hay que tener en cuenta en términos de analizar un target, un público objetivo, decir de qué generación es, qué tipo de consumidor es. Fuera de eso, cómo es su segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Y cuando yo ya defino con cada uno de estos aspectos un target, tengan la plena seguridad que todas aquellas actividades que se hagan en función de ese target van a tener su impacto, porque no es lo mismo comunicar, publicar, hacer una campaña publicitaria para una cantidad de gente, como me decía otro de los compañeros y que sirve como ejemplo, y que me decía, todos los ciudadanos de Londres, y vamos a averiguar, y son 60 millones de ciudadanos en Londres, y apenas tenemos 120 millones de pesos. Y para cambiar la imagen o la percepción o mejorar esa imagen de un ministro ante 60 millones de personas, pues vamos a tener que necesitar mucho dinero. Entonces tenemos es que microsegmentar. Y les decía, chicos, por favor, microsegmenten, váyanse a un público mucho más pequeño, donde ustedes consideren y tengan en cuenta siempre qué presupuesto tienen y que sea un poco más real, y que ustedes digan, no le teman a la microsegmentación. De hecho, en la microsegmentación está la clave en tener éxito en las comunicaciones. Es decir, me voy a dedicar solamente a estudiantes universitarios, pero que caigan entre 20 y 25 años de cierta ciudad, pues dedíquense a ellos y listo. ¿Va a cambiar la imagen y la percepción del ministro ante ese público? Sí, lo va a lograr ante ese público. Tal vez no ante todo el país. No importa, porque es que dentro del reto no está cambiar la percepción y la imagen de todos los ciudadanos o de todos los que habitan en el Reino Unido. No, esa no es la actividad. La actividad es cambiar la imagen del ministro Calloway, ¿cierto? ¿Ante quién? Ante el público que ustedes definan, ante el target que ustedes definan. Hay algunos que dijeron, no,
al resto del gabinete de ministros. Está bien. ¿Cuántos podrían ser? 100, 200. Eso es mucho más asequible con esos 120 millones de pesos que tenemos. Y si les definimos todas estas características en términos de generación, en términos de tipos de consumidores y en términos de segmentación demográfica, psicográfica y conductual y geográfica, pues muchachos, vamos a tener éxito. Y por esa razón veo un estudio juicioso de un estudiante que tuvo en cuenta todos estos aspectos sin yo haberle expuesto esta presentación e hizo una segmentación mucho más acorde, con cifras, con investigaciones, con porcentajes, niveles porcentajes. Fíjense que él definió un rango de edad de entre 20 y 30 años, personas de entre 20 y 30 años. Más adelante nos dice a quiénes. Y ahí es donde yo digo, claro, a estas personas le puede alcanzar el dinero y cambiar la percepción. ¿Cómo? Pues porque mire todo lo que él investigó sobre esas personas. Lo hizo desde la segmentación geográfica, demográfica, psicográfica, sabe hasta cuánto es el costo de vida de esas personas, que oscila más o menos entre 830 euros. Fíjense que fue una investigación. Y conductual. Entonces él ya los definió. ¿Qué le dije yo? ¿Qué le pude responder? Excelente, nada más. ¿Qué falta precisar? De pronto un tipo de consumidor, características del tipo de consumidor, de pronto aspectos como la generación, de qué generación estamos hablando. Pues si él ya definió unas edades, entonces podríamos ya definir y hacer una cuenta regresiva, pero también podría ser interesante que nos hubiera dicho cuál era la generación puntual para saber en términos tecnológicos cómo se comporta y todo esto. Entonces también es importante. Hay que serlo juicioso. El estudio del target y el análisis de la investigación de mercados no es como nosotros creemos que esas personas se comportan. Es investigando, es googleando, es usando más el smartphone, por si de pronto somos más de smartphone, y buscando cuál es la característica de este tipo de personas del Reino Unido o de tal ciudad o del reinado o de, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, hagámoslo juiciosamente. Los beneficios del producto o servicio. Ojo, beneficios del producto o servicio. Por eso está el slash. Por eso no hay un guión, no hay un versus. El slash traduce o, no y, sino o. Beneficios del producto o servicio. Entonces, cuando hablamos de que estamos haciendo un mejoramiento de imagen del ministro, de un ministro, el ministro que nos brinda, él no nos da producto, él nos da es un servicio, nos brinda un servicio. Entonces, hablemos del beneficio de tener el servicio del ministro. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, que es un ministro británico, por ejemplo, nos dice, este compañero nos dice, junto a la monarca, la máxima representación del gobierno del Reino Unido. Entonces, está diciendo, eso es un beneficio. Claro, tenemos a la máxima representación ante el Reino Unido, ante el gobierno del Reino Unido. Designa a los oficiales más aptos y preparados. Esos son los servicios que presta el ministro. Entonces, ¿cómo no va a ser beneficioso este tipo de servicios que presta el ministro para una comunidad? ¿Cierto? Muy fácil yo decirles a ustedes, pues díganme cuáles son los beneficios que presta un celular, que es algo tangible, que estaríamos hablando beneficios de un producto. Pues nos dicen, no, nos sirve para llamar, me sirve para tener conectividad. Sí, buenísimo, muy fácil. Pero lo difícil o lo complicado es cuando viene y cuando vamos a hablar beneficios de un servicio, y más de un servicio, por ejemplo, que presta un político. Entonces, las actividades y los ejercicios que les presento yo a ustedes son para que reflexionemos, para que sentemos, para que pensemos más allá, para que no es para irnos para la fácil, porque la fácil seguramente pues la van a tener, pero qué tal que ustedes en algún día de sus momentos de sus carreras se presenten en un reto donde no sea fácil, sino complicado, sino que sea de pronto con un servicio. Entonces, por eso son las oportunidades de estas actividades. ¿Es quien vela por los intereses del país ante la comunidad o internacional? Claro, eso es un servicio que él presta, sí. ¿Y es benéfico para la comunidad? Sí, es un beneficio del servicio. ¿Qué le dije yo a él ahí en este apartado? Excelente, no le pude decir nada más. Si quieren ustedes, les muestro que le escribí al estudiante.
Es el fiel, bueno, atributos, soportes. Entonces, fíjense que aquí también hay otro slash. ¿Qué quiere decir eso? O. Entonces, hablamos de atributos o soportes. Pues si hablamos de atributos, entonces estaríamos hablando de producto tangible. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Un smartphone tangible, producto. Entonces, ¿cuáles son sus atributos? Ergonomía, tamaño, peso, son atributos físicos, son características físicas cuando hablamos de producto. Por eso hablamos de atributos. Pero no podemos hablar de un servicio, de algo que es intangible, de los atributos de algo intangible. ¿Sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando es algo intangible? De soporte. ¿Qué es lo que soporta o da garantía para la buena prestación de este servicio? Entonces él me dice, es el representante de los valores ingleses, excelente, es capaz de hacer el tan, no se deja intimidar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que da soporte a su buena prestación de servicio. Por eso están en ese mismo orden. Producto, atributos. Servicio, soporte. Producto o servicio, atributos o soporte. Lo que nos brinda garantía de la buena prestación del servicio. Esos son los soportes. ¿Listo? Concepto único a comunicar. El concepto único a comunicar en el campus, les apunté a ustedes un documento que nos dice a nosotros. Brief, nos dice. Diferencia entre concepto creativo y concepto de brief. Aquel estudiante que no leyó este documento, yo me doy cuenta. ¿Por qué? Porque allí en el concepto único a comunicar, introduce cualquier tipo de cosa. Y dice cualquier tipo de cosa. Y les puedo mostrar así como les mostré ahora. Entonces yo digo, no, por favor, léete el documento, porque el documento clarifica la diferencia entre un concepto creativo, que eso es lo que hace la agencia de publicidad, a lo que es un concepto de brief. ¿Y cuál es el concepto de brief? El concepto único a comunicar. Entonces son dos cosas diferentes, tienen relación, están relacionadas, pero no es lo mismo. Santiago nos propone el concepto único a comunicar de él. El primer ministro británico, gracias a su accionar, permitió la liberación y salvación de la princesa Susana. Claro, es un concepto único a comunicar. Pero fíjense que es una frase, esto no es una palabrita, es una frase. Y él la desarrolló. ¿Por qué? Porque lo hizo bien, porque se leyó el documento y entendió cuál es la diferencia entre un concepto único a comunicar a un concepto creativo. Entonces es importantísimo que leamos el documento para poder colocar aquí en esta parte el concepto único a comunicar, o sea, el concepto de brief. Tono de campaña, pues ustedes ya están muy versados en este asunto. Ustedes, hay algunos que torciéndome los ojos me dicen, profe, yo ya ni tengo que ver ese link. Yo ya sé que es un concepto, un tono de comunicación. Yo ya sé que tono de comunicación es esto y ya lo veo en todas partes. Buenísimo. Y de eso se trata. ¿Y cómo logramos eso? Repitiendo, 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 así como el uso del software. ¿Cómo logramos una buena experticia en los software? Haciendo, practicando y practicando. ¿Cómo hacemos un buen brief? Haciéndolos y haciendo y haciendo y haciendo. Competencia. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué se trata de la competencia? ¿Qué es la competencia? Yo les decía a ustedes, bueno, cuando hablamos de competencia de Tigo, ¿cuál es la competencia de Tigo? Claro, Avantel, Telefónica, etcétera. Y todo eso. Eso es una competencia de Tigo, ¿cierto? Del servicio que presta Tigo. Pero si Tigo tiene la problemática y va a decidir hacer un brief, que porque la problemática que tiene es cómo hacer una campaña o qué campaña vamos a hacer publicitaria para lanzar un plan de minutos nuevo y que accede a un nuevo celular en tiempos de pandemia. Entonces, en tiempos de pandemia hay que comunicar diferente, porque todos pensamos menos en gastar, en todo pensamos menos en gastar, todos. Porque las condiciones económicas están muy hostiles en Colombia y en el mundo. Entonces, hay que comunicar diferente. Entonces, ese puede ser el reto para Tigo. Pero entonces, ¿qué ponemos aquí en competencia? No solamente ponemos competencia. Tigo, Claro, Avantel, Movistar, etc. Tenemos que poner las marcas y también qué hicieron esas marcas
para propuestas similares como la que yo deseo plantear. Entonces, ¿qué hizo Claro para presentar una solución creativa o una campaña publicitaria para lanzar sus planes en tiempos de pandemia? ¿Qué hizo Claro? ¿Qué hizo también Telefónica? ¿Qué hizo Antel? Es eso lo que debemos poner en competencia. ¿Qué hizo, por ejemplo, entonces en este caso, otros ministros, otros presidentes de otras latitudes, de otros mundos que han tenido problemáticas similares? Por ejemplo, aquellos que han tenido, por ejemplo, escándalos sexuales, escándalos de abuso, escándalos bochornosos de cualquier tipo de comportamiento. Entonces, ¿qué nos pone Santiago? Nos dice, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en los últimos años ha visto envuelto en escándalos sexuales. Válido. ¿Por qué? Porque ahí nos está dando un referente, una competencia directa, que si bien no están competiendo entre ellos mismos, pues es un par del mismo nivel, pero que ha pasado esa otra persona, o sea, el presidente de los Estados Unidos, por situaciones donde se les mejoró la imagen. Lo mismo que le sucedió al ministro Calvo, que es una situación donde se les mejoró su imagen. Entonces, busquemos que otras personalidades no busquen los mismos. Hay muchas personas. Búsquense a Berlusconi, búsquense al rey de España, que son noticias muy actuales, donde ellos tienen otros escándalos que también desmejoran su imagen. Entonces, investiguemos que esa competencia, que esas personas que hicieron con relación a su desprestigio de imagen y que pudieron lograr, ¿cierto? Presupuesto. Voy a hacer acá una pausa, muchachos, porque debo darles indicaciones a los estudiantes de la actividad que están realizando, pero no se me desconecten y espero que estén tomando apuntes. Muy bien. En tema de presupuesto, continuamos con el brief. En el tema del presupuesto, siempre es importante, antes de comenzar una campaña o empezar a realizar un brief, preguntarle al jefe o que el jefe ya nos diga, hay para eso tanto. O sea, 120 millones de pesos hay para esta situación. Es importante que en el brief no solamente coloquemos el número, ya el comunicador, ya sabiendo que hay un rubro o una cantidad designada para esta situación, pues entonces ya está en el comunicador, en el publicista, en definir en términos porcentuales cómo se puede distribuir, porque tal vez para no dejárselo todo a decisión o a la libre discreción del publicista. Entonces también el comunicador podría intervenir allí. ¿Cómo? De pronto no tan profundo como en los apartados anteriores, pero sí decir, ve, de esos 100 millones de pesos, guárdeme el 20% para, por ejemplo, impresiones y listo, el resto, con eso. O entre el 10 y el 20%. Se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, es importante. Lo que hay que tener mucho cuidado es que cuando decimos que este porcentaje se aparte para tal actividad, es que esa actividad que estamos haciendo mención ahí en el presupuesto no sea una solución o una idea, que pudo haber sido lo que le pasó a Santiago. Nos dice, se recomienda invertir el 20% del presupuesto en lograr participación de líderes de opinión en la campaña. O sea, que él ya está pidiendo participación de líderes de opinión. Entonces, ahí ya estaríamos como sesgando la propuesta del creativo de la agencia de publicidad. Dice, fíjense, se recomienda invertir el 20% en el presupuesto en SEM, o sea, en posicionamiento web. Ya él le está diciendo al publicista que deben considerar la opción de posicionamiento web. Entonces, yo creo que esto, así como se lo dije Santiago, muy bien, vas por el 5, estás excelente en todos los aspectos, debes mejorar, por ejemplo, el presupuesto, debes mejorar tal aspecto, consideraciones, patatí, patatán, ¿cierto? Entonces, aquí está él dando una idea ya, él ya está dando una idea de solución, y no se trata de eso. El 40% del presupuesto debería destinarse para el desarrollo de las piezas publicitarias. Bueno, eso ahí no está dando ideas. El 20% restante se recomienda usarlo para el lanzamiento de la campaña. ¿Y qué le dije yo, Santiago? Está bien las últimas dos propuestas de presupuesto. Lo que no está bien es esa destinación porcentual, porque el 20% de 120 millones te va a dar muy poquito dinero. Te va a dar aproximadamente
24 millones de pesos. Y eso es muy poquito para el lanzamiento de la campaña. Entonces trata de tal vez cambiar esa distribución porcentual. Y las piezas, pues no sea el 40, sino por ahí el 20, y más bien el 40 si sea el lanzamiento de la campaña. Por ejemplo, le dije yo, pues, ya usted verá cómo, lo que le quiero decir es que las anteriores no, porque está dando soluciones creativas o solución, está proponiendo una solución y no debe ir nada de eso en el brief. Y con respecto pues, a los porcentajes, eso fue lo que le dije a Santiago. En consideraciones ejecucionales es todo lo que se tenga que considerar al momento de ejecutar la campaña. Es al momento de ejecutar la campaña, pero lo que haya que tenerse en cuenta. Por ejemplo, el manejo de imagen institucional, perdón, el manejo de imagen corporativo, el manejo del manual de imagen corporativo, ¿cierto? O el manual de estilo, que también lo llaman así. Eso vale la pena mencionarlo y decir, ojo, hay que tener en cuenta con el manual de estilo. Solicítenme lo que se los entrego. Eso se puede poner en una consideración ejecucional. Otra consideración ejecucional, que por ejemplo sean en fechas, que cuando se va a lanzar la campaña, que sea en fecha, los 3 primeros días de cada semana, por ejemplo. Eso es una consideración al momento de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el comunicador sabe internamente que esos días son especiales para ciertas actividades o que no se deban hacer ciertas actividades en unas fechas puntuales, por ejemplo. Entonces, esas son las consideraciones que se pueden poner allí. Y porque el comunicador, repito, es el único que conoce estos aspectos que hay que tener en cuenta al momento de ejecutar la campaña. Santiago nos dice que una propuesta TTL, y la propuesta TTL es la que va lindando con el BTL, que es Below the Line, y el ATL, que es Out the Line. Entonces, si tenemos medios convencionales y medios no convencionales y proponemos TTL, que es la mezcla del convencional y lo no convencional, pues estaríamos hablando de que vamos a tener en cuenta los medios masivos de comunicación convencionales que son radio, televisión y prensa. Publicar por allí es complejo y muy costoso. Es muy costoso. Entonces eso fue lo que le expuse a Santiago. Yo le dije, Santiago, reconsidera esta consideración ejecucional porque te va a salir costoso y no nos va a dar con la designación de presupuesto que tienes. Fíjense que todo es consecuente, nada tiene que ver, o sea, nada, ninguno de los aspectos es aparte, todo está relacionado. Nos dice que el lanzamiento y el desarrollo de esta campaña deberá contar con participación de funcionarios de alto grado del gobierno británico. Bueno, aunque puedes lindar con una idea, él nos dice que prefiere que las personas que participen en la campaña sean políticos del gabinete o de la misma campaña política, del mismo partido. Interesante, es una consideración que se puede tener en cuenta. Sin decir que ahí hay una solución, porque ahí no se está proponiendo nada. Entonces, me pareció interesante. Otra que nos dicen es, se espera la participación de personajes relevantes para los londinenses, como líderes de opinión, que impulsen la aceptación de la campaña. También es válido porque se espera. Entonces, se lo deja como abierto a decisión de la campaña, de la agencia de publicidad. Diga, bueno, tráigame una propuesta y sería ideal que usen personajes relevantes de la cultura propia de los londinenses. Otras consideraciones nos dicen, son otras consideraciones que hay que tener en cuenta y que de pronto no sean al momento de ejecutar la campaña, pero que hay que tener en cuenta cuando se espera una campaña con el suficiente impacto para perdurar en el tiempo. Fue muy ambiguo, pero pues como para no dejar el campo solito, él lo puso yo. Lo dejé. Está bien. ¿Listo? Entonces, fíjense chicos que realmente con la propuesta del estudiante yo le dije, Santiago, vas por un 5, corrige y ajusta. Seguro que si lo haces te lo mereces, no hay ningún problema. Como le dije en varios apartados, le dije, está bien. Por allí le dije, felicitaciones, no recuerdo en qué parte dentro del correo. Excelente, ¿a pocos les he dicho esto en esta entrega? ¿Sí? Excelentes beneficios del servicio y producto. Bueno, si también hay que decir que fallamos en algunas cositas, pues también sería importante exaltar lo bueno, porque sé que dentro de la valoración que uno espera,
le digan qué está bueno, no solamente fíjense en lo que está malo, sino qué está bueno, porque eso también marca, pues, importancia para nosotros, ¿cierto? Muy bien, muchachos, esa era la explicación del brief completa para que ustedes todos la tuvieran, para que ustedes tuvieran un poquito más de profundidad, para que tengan tiempo. Dentro del campus virtual está la propuesta del brief para entrega al 6 de octubre. Hoy estamos a 2, o sea que tenemos buen tiempo. Si es al 6 de octubre, fíjense, si es al 6 de octubre con horas de 5, con la hora de, perdón, con la hora de ceros, entonces sería el 5. Entonces, fíjense ahí. Igual tenemos 3 días para corregir esto, para poder adaptar muchas de las cosas que vimos acá hoy. Preguntas, muchachos, por favor. Profe, ahí Juan te hizo una pregunta en el chat y yo te Listo. tengo otra preguntita. Es en pesos colombianos, Juan. Sería excelente en libras esterlinas. Imagínate eso en euros o en libras esterlinas. No, pues haríamos maravillas. ¿Por qué Obvio. pesos colombianos? La obviedad es subjetiva. Lo que es obvio para mí no tiene que ser obvio para ustedes. ¿Por qué lo puse en pesos colombianos, muchachos? Es que, fíjense, es que el símbolo que está dentro del presupuesto es de pesos. Ese símbolo no es Profe, de libras esterlinas, ni profe, tampoco de sino que, euros. no, sino que es que yo pensaba que el número que estaba ahí era solamente como un ejemplo del No, presupuesto. no. No sabía que tenía que llegar, digamos, a asumir ese presupuesto, sino que yo hice pues otro presupuesto y ya con libras No, esterlinas. interesante tu suspicacia, Juan, pero todo lo que les entrego a ustedes no está puesto al azar, no está puesto porque sí, porque quise, porque no, está puesto adrede, está meditado y premeditado. ¿Para qué? Porque es que yo creo que una actividad, una dinámica también merece su respeto, así como los que van a desarrollar la dinámica. Yo no pongo las actividades y las dinámicas como para ponerles trabajo y yo desentenderme y yo desencartarme, ¿no? Al contrario, sino cosas objetivas, cosas elocuentes, cosas bien pensadas para que ustedes tengan argumentos y herramientas. ¿Por qué en pesos? Porque es muy reducido y de eso se trata, porque no siempre vamos a tener y vamos a trabajar en empresas donde tengamos todo el presupuesto del mundo y con toda la plata del mundo todos pudiéramos hacer cualquier cosa. No se trata de eso, se trata de tener retos. Y un reto muy interesante y que seguro ustedes se van a ver enfrentados siempre es que no haya plata. Y es que siempre le van a decir, Melissa García, mira, hay que hacer esto, pero no hay plata. Mire a ver usted qué va a hacer. Siempre le van a decir eso. Entonces, acostumbrémonos. Así es la realidad y entonces actuemos con relación a la realidad. Pregunta, Cristiano Ronaldo es el típico metrosexual que hay. Ah, sí, claro. Eso cuando estamos hablando de tipos de consumidores. Todas Profe, nosotras, uy, las mujeres alfa, todas ustedes son, madre, mujeres alfa, eso está bien, Tatiana. Dime. profe, tengo una pregunta. Sí, Observando pues como pues el desarrollo que hizo Santiago, vi que usó mucho, eso yo creo que son verbos, sugerir y recomendar. Él no es, pues, cuando vos le corregías, era porque él decía, bueno, se debía hacer esto, por esto y por eso, entonces ahí ya sería una solución. Pero en cambio, si usamos recomendar y sugerir, sí estaría bien. es que el verbo usado no es el que afecta la buena o mala ejecución de un brief. No es el verbo, es lo que va después del verbo, el complemento. Porque si en el complemento ya estás eh, evidenciando una propuesta, una idea, nada, se lo voy a tachar hasta con color rojo, con marcador rojo, hermano. Le digo, no, en el brief no se proponen ideas, no se proponen soluciones, porque eso sesga a la agencia creativa. La agencia creativa necesita estar limpia de todo sesgo, limpio de todo vicio, es decir, que no se vicie la solución creativa porque ustedes dijeron o sugirieron algo, o la empresa sugirió algo, no, debe ser limpio. ¿Por qué? Porque cuando dentro de la agencia creativa hacemos unos procesos creativos muy bacanos, que son partiendo de cero de la nada para poder llegar a una solución objetiva, estratégica, creativa, impactante.
Eso se ha perdido muchas cosas de eso, pero agencias serias como Leo Burnett, MBO, Sancho, muchas agencias de publicidad se siguen conservando esos mismos protocolos. De hecho, hay agencias que han dicho, agencias de publicidad que dicen que el plan estratégico, la planeación, perdón, la plataforma estratégica de negocio, eso ya no sirve. Y entonces, ¿cómo van a decir que la plataforma estratégica de negocio no sirve si eso es lo que define parte de la identidad de una empresa? ¿Y qué es la plataforma estratégica de negocio? Nada más que misión, visión y principios corporativos o filosofía. ¿Qué hace una empresa sin una misión? ¿Qué hace una empresa sin una visión? ¿Para dónde voy? Pues por favor, pierde el horizonte, no sabe para dónde ir, pierde su identidad, no sabe cuál es su razón de ser, no se identifica. Lo que pasa es que hay empresas, hay agencias que se atreven a decir cosas de esa forma, de ese estilo, y que por lo mismo, cuando vamos a generar un brief, hay que tener mucho cuidado. Y hay agencias que dicen, no, pues a mí mejor si me dan la solución ahí. Pues claro, le evita mucho proceso creativo, pero no se trata de eso. No es así. Santiago. Profe, Dime, Daniel. es que tengo una pregunta. No sé si usted al modificar la entrega de ese brief, por ejemplo, yo ya lo había montado, pero me meto a la plataforma